Hola, bienvenidos a Psicología 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra cátedra específicamente de Psicometría 1. Mi nombre es Oswald Carvajal. Bienvenidos. Me presento brevemente. Acá me jugó un truco la lámina. En un segundito. Me presento rápidamente, disculpe. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster centeno en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología y profesor universitario tanto en la Universidad Católica Andrés Bello como en nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua. Repito, bienvenidos todos. El video va a estar compuesto en dos partes. En la primera parte hablaremos del núcleo temático 1, una segunda parte del núcleo temático 2 y realmente vamos a hablar de una parte 3 y 4. En la parte 3 hablaremos sobre la sumativa número 1 que tienen ustedes por asignación en este periodo y en la parte 4 un reto que les voy a dejar para la próxima clase, que espero que todos lo tomen. Vamos a iniciar entonces con el contenido del video de esta primera parte del núcleo temático 1, en el cual vamos a hablar del plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada. Hablaremos sobre la unidad temática que es la psicometría, que es netamente teórico, y de qué trata esa psicometría. El plan de curso, ya ustedes lo deben haber visto, consta de dos clases síncronas. Estamos en la primera, el próximo lunes, Dios mediante, la actividad síncrona número 2. Y esta primera clase consta de una sumativa 1 para entregar al final, el primero de junio, que consta de un informe de investigación que se corrige a través de una rúbrica que vale el 50% de la nota, en el cual buscamos analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas, estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. La segunda sumativa, la hablaremos la clase que viene, es un cuestionario, se corrige a través de un registro de observación y vale el 50% de la nota del contenido del núcleo temático 3 y 4. La bibliografía recomendada la tienen acá, son libros que pueden conseguir en Internet, pero entiendo que todas las investigaciones mayoritariamente las hacemos por la red. Entonces, les voy a hacer unas acotaciones más adelante de qué pueden utilizar como bibliografía y qué no pueden utilizar como bibliografía. Eh, Particularmente, hago estos consejos porque desde el punto de vista técnico y profesional, no por cualquier cosa que se publique en la red, ustedes saben, es verdad. Entonces, en este campo de la psicología hay muchas personas escribiendo cosas que no son profesionales del área y entonces no son validadas, muchas veces con errores, y hay que tener mucho cuidado. La unidad temática 1 va a tratar específicamente de analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. El temario que incluye en esta unidad temática, hablaremos de la definición de la psicometría. Ustedes les tocará investigar sobre el desarrollo histórico de la misma. Hablaremos del objeto, importancia y campo de aplicación. Y hablaremos en el trabajo que ustedes van a desarrollar sobre la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. Entonces, este núcleo temático está compuesto del trabajo de la sumativa número 1 junto con el material que yo a continuación les muestro. ¿De qué trata la psicometría? En líneas generales. Es un término amplio que lo que busca es indicar que se puede realizar lo que se denomina la medición psicológica, o no es más que la medición del denominado comportamiento humano. Ya eso de por sí es bastante extraño y bastante complejo. Lo que busca la psicometría es aportar soluciones, de tal forma de que en nosotros como psicólogos podamos tratar a nuestros pacientes. Les adelanto, esta materia es una de las materias más relevantes. Yo sé que todos los profesores deben estar diciendo lo mismo, pero definitivamente esta es una materia de importancia capital para su desarrollo como psicólogo. Y en función de eso lo trabajaremos en este periodo. Se darán cuenta al final del periodo de lo que les estoy diciendo no es mentira. Eh, entonces, con la psicometría buscamos medir y con esos resultados lo que buscamos es simplemente identificar rasgos psicológicos en una persona. Al hacerlo, determinamos o buscamos determinar con la mayor precisión posible el nivel de los problemas que tiene esa persona y con ello buscar indicar un diagnóstico lo más certero posible.
Según Torres, las propiedades de las pruebas psicológicas usted es lo que busca desarrollar la psicometría. Y de todas estas cosas, se han desarrollado principalmente dos ramas, los denominados, una rama que busca los denominados métodos psicofísicos y otra que busca la teoría de los test. Nosotros nos vamos a enfocar en la teoría del test. Casillero expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados respecto a la medición de algo llamado constructo, algo, un elemento que normalmente es un rasgo, un aspecto psicológico, y que con ese elemento vamos a tratar de medirlo en base a mediciones que otras personas han realizado con antelación. El objeto de la psicometría es medir los aspectos psicológicos de una persona, de la conducta humana, para asignarle un valor numérico y ese valor numérico compararlo y contrastarlo con el resultado obtenido de otras personas. Entonces, gracias a la psicometría es que nosotros vamos a poder cuantificar y operativizar lo que se denomina lo psíquico, el constructo, eso que ya denominamos comportamiento humano. Esto obviamente nos genera una gran importancia porque esto nos permite inferir capacidades, actitudes, personalidad y características del ser humano y además hacerlo con la validez y confiabilidad necesaria para poder demostrar que el resultado obtenido es lo que realmente buscamos obtener y que refleja lo que el paciente está mostrando. Los beneficios de aplicar la psicometría, bueno, permite la medición de los aspectos psicológicos, tales como conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y personalidad. Pero también me permite conocer más sobre la personalidad de un individuo y compararlo inclusivamente con un perfil deseado, por ejemplo, a nivel de campo laboral. Eso abre una cantidad de aplicaciones. Dentro de ello tenemos la psicología clínica, la orientación educativa, la selección personal, la psicología forense, la psicología de deporte, entre otras. Con ello se finaliza el núcleo temático uno. Les dije que era un núcleo temático netamente de teoría. A esto básicamente ustedes le van a añadir lo que es la historia de la psicometría en la investigación que muestro más adelante. Y luego caemos en un núcleo temático número 2. Este núcleo temático de ahora en adelante se convierte en una de las cosas más importantes y más relevantes para ustedes como psicólogos, como futuros psicólogos. Vamos a hablar en esta parte entonces sobre el plan de evaluación, nuevamente, brevemente, bibliografía recomendada y la unidad temática 2 que es el test psicológico, y hablaremos sobre la actividad sumativa número 1. El plan de evaluación no cambia, es el mismo que denominé anteriormente, la bibliografía sigue siendo la misma, pero la competencia es estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Y el tema busca definir qué son los test psicológicos, cuál es su estructura, clasificación, cómo se administra e interpreta y las puntuaciones lineales y estandarizadas. Vamos a hacer una acotación acá. En psicometría uno trabajamos test psicológicos, que ya vamos a ver de qué trata, más no los aplicamos. Nosotros no hacemos aplicación en pacientes en este psicometría uno. En psicometría 2 sí vamos a un paso más adelante y haremos aplicación a pacientes. ¿Qué son los test psicológicos? Según Anastasia Urbina, es un instrumento de evaluación cuantitativa, numérica, de los atributos psicológicos del individuo. Graham y Lilly hablan de que es una muestra estandarizada de conductas, de lo que puede inferirse o predecirse de otras conductas importantes. O sea, yo voy a comparar mis resultados con otros resultados y voy a inferir si hay semejanza o no hay semejanza. Y la APA lo define como el procedimiento evaluativo por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente evaluada y punteada, empleando un proceso de estandarización. Aquí me está diciendo muchas cosas, me está diciendo que tenemos una muestra, que esa muestra la verificamos, la evaluamos y la punteamos y comparamos con algo estándar. Suena un poquito complejo, ya veremos cómo lo aterrizamos. Los test psicológicos se dividen en dos partes y esto es importante para su tarea, por favor. Los test psicométricos y los test proyectivos. Los psicométricos son test que están estructurados, sirven para ubicar a una persona. Su resultado final es una medida, por lo tanto son cuantitativos, miden características específicas, se basan en teoría factorial o elementos estadísticos. Puede haber respuestas correctas o incorrectas en los planteamientos que hace, define una conducta precisa y objetiva y se aplica sobre todo en adolescentes y adultos. En contraste, las proyectivas
Se gustan a normas cualitativas. Anteriormente eran cuantitativas, ahora son cualitativas. Se refiere a la personalidad total del individuo. Buscan o manejan variedad de respuestas subjetivas, utilizan métodos globalistas, buscan conocer a la persona por completo. El sujeto organiza sus respuestas. Las respuestas son libres y subjetivas, pueden ser variadas, lo cual implica que no hay respuestas correctas o incorrectas. Eso genera ambigüedad, pero son metodologías muy populares, sobre todo en la aplicación de infantes. Ahora, todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos va a llevar a lo que vamos a ver a continuación. ¿De qué trata o qué estoy buscando yo con esta materia en este momento? A partir de este momento, había la redundancia, yo lo que quiero es que ustedes aprendan a manejar un test psicológico. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. La sumativa uno, ya lo verán, está compuesta de una serie de elementos, de conceptos que yo necesito que ustedes asimilen, vean. Algunos los hemos nombrado someramente, otros ustedes van a tener que indagar en forma más profunda. Y de esos términos y conceptos los voy llevando hasta que finalmente van a estudiar un test psicológico. No van a desarrollar un test psicológico, eso lo podemos hacer en psicometría 2. En este momento lo que vamos es a ver cómo está conformado un test psicológico, las partes de un test psicológico, cómo se maneja. ¿Esto por qué? Yo siempre le digo a mis estudiantes, mi disco duro en este momento, en mi computador, tiene 1500 pruebas psicológicas. 1500 pruebas psicológicas que miden cualquier cosa que ustedes quieran medir. La pregunta es, ¿todas esas 1500 pruebas me sirven? Yo cuando necesito una prueba psicológica tengo unas ya predeterminadas que he estudiado en varios años y las aplico y ya tengo confianza en ellas. Pero cuando quiero estudiar un elemento nuevo, reviso la prueba bajo los mismos términos que les voy a dar ahorita. Si la prueba me da confianza, entonces la aplico. Si no me da confianza, la descarto. En este mundo hay mucha gente que no es empírica, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que son, voy a utilizar entre comillas el término basura, ¿de acuerdo? Que son cosas que publican por publicar, por escribir, por ganarse unos seguidores y no tienen ningún fundamento válido que nos permita a nosotros inferir un comportamiento humano real. Hay que tener mucho cuidado, no podemos seleccionar cualquier prueba porque la vimos, porque está en línea, porque es fácil de llenar. No, hay que conocerla detrás. Y lo que voy a enseñar es cómo aprender a conocer un test psicológico. Dicho esto, lo primero que debo decir que todo test psicológico tiene un manual de pruebas. Ese manual de pruebas normalmente se divide en dos etapas. Pudiera ser un mismo libro, pueden ser dos libros. En uno lo que denominamos el manual técnico y el otro el manual de aplicación y corrección. El manual técnico básicamente consta de unos elementos importantes, como son la ficha técnica, la fundamentación teórica descriptiva de ese constructo estudiado, de lo que se basó la teoría, la descripción de la prueba, la fundamentación metodológica estadística que respalda los resultados obtenidos y la validez y confiabilidad del test en cuestión. Veamos, una ficha técnica siempre tiene el nombre de la prueba, el autor. ¿Cuál es el objetivo de esa prueba? Estudiar depresión, estudiar estrés, por ejemplo. La adaptación. La adaptación significa, por ejemplo, que, no sé, en Estados Unidos una serie de psicólogos, una escuela, no importa quién, desarrolló un test psicológico para medir depresión en los estudiantes del high school. Y yo quisiera saber si en Venezuela esa misma prueba me sirve. Entonces, lo que hago es, tomo la prueba, veo si la misma es aplicable al 100%, debo hacer alguna modificación, por ejemplo, de idioma, y si lo realizo, entonces debo pasar por un proceso de validación. Ese proceso de validación implica algunos elementos que veremos más adelante. Y una vez validada la prueba, podré aplicarla, vamos a decir, de tú a tú, por decirlo de una forma rápida, en el ámbito que yo desee desarrollar la prueba, que obviamente si está desarrollado para una high school, aquí tendría que ser para un bachillerato, ¿no? La adaptación entonces sería, Oswald Carvajal adaptó la prueba realizada por Franklin y Lee en los Estados Unidos para el high school, no sé qué, y yo la adapto al colegio salesiano en la ciudad de Caracas, Venezuela. Eso es una adaptación. La población, obviamente, a dónde va dirigida esta prueba, caso anterior, vamos a decir que son adolescentes o estudiantes del bachillerato.
Los baremos no son más que mediciones, formas de medir, ya vamos a hablar un poquito más adelante de ello. La forma de aplicación de este test psicométrico o psicológico y el tiempo de aplicación, cuánto se tarda la prueba. Y por último, si es el caso, se requiere de algún material adicional para realizar esa prueba. Otro de los componentes que dije era que existían los denominados cuadernillos de aplicación o cuadernos de aplicación. Cuadernos de aplicación lo que indica cuáles son los reactivos. Los reactivos no son más que las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que tiene ese test psicométrico? Y luego está el protocolo de respuesta, que es donde yo registro las respuestas a las preguntas que estaba haciendo. Adicionalmente a eso, repito, puede haber elementos o algunos test psicométricos que manejan algún tipo de material. Pueden ser cartas, figuras, dibujos, películas, depende de lo que hayan desarrollado los autores. Y existe una hoja de comprobación de resultados, en lo cual recogemos los resultados obtenidos del paciente y los llevamos a una escala de medición. Esa escala de medición me va a permitir llevarlo a una tabla denominada baremo. Esa tabla baremo lo que nos indica es, ante una puntuación dada, qué significa esa puntuación en el test psicológico que esté estudiando en un momento determinado. Es muy sencillo, simplemente lo que es que medirlo y entrar a la tabla y medirlo. Todo ello entonces me lleva a mi sumativa número uno. A pesar de que puede resultar que los elementos que di anteriormente fueron dados de una forma muy rápida, les recomiendo que esas últimas láminas es lo que les va a servir para la tarea, específicamente para la pregunta 10, si no me equivoco. Es una pregunta, repito, fundamental. Este trabajo es un poco largo, sí, lo reconozco. Todos los periodos se me quejan, seguirán quejándose, no se preocupen, pero lo que me interesa es el resultado. Al final del trabajo, después que se quejen, el resultado es el mismo. Profesor, esto nos va a servir, esto me va a ayudar como profesional. Entendí por qué usted lo hizo largo, entendí por qué tenía que aprender esto y esto y esto y esto, y esto lo concateno con esto, y esto me va a permitir esto. ¿De acuerdo? No les estoy dando muchas pistas porque es parte de lo que ustedes tienen que desarrollar. Pero repito, es un elemento importantísimo. Mi recomendación, esta tarea se toman todos los días una horita y van desarrollando cada una de las preguntas. Si lo hacen así, no van a tener problemas con esta tarea. Si lo dejan a última hora, van a tener problemas. Se los advierto de uno, porque la tarea es extensa y no sirven hacerlo en un día. Es una tarea que hay que hacerla y hay que averiguar mucho, hay que estudiarla. Entonces, vamos a desarrollar nuestra actividad sumativa número uno, que es un informe de investigación. Vamos a elaborar un informe en cual, basado en argumentos y citas textuales, de acuerdo al manual de pregrado, una forma de enunciarlos de la UBA, deben aparecer reflejadas. El informe está basado en un análisis de lo que es la psicometría y sus ámbitos de acción e incluye preguntas como: elabora una tabla comparativa que contenga la definición de psicometría a través de un mínimo de 6 conceptos de autores reconocidos y muestra su autor junto con los aspectos comunes y aspectos no comunes entre los conceptos mostrados. ¿Qué va a hacer aquí? Usted va a investigar en la red 6 conceptos de psicometría con sus autores reconocidos relevantes. Esos 6 conceptos los estampa. Osvaldo Carvajal dijo que la psicometría era tal cosa. Pedro Pérez dijo que la psicometría era tal cosa. Y luego los comparo. ¿Qué hace diferente el concepto de Osvaldo de Pedro Pérez, o el de Manuel, o el de Juan, o el de Eli, etcétera, etcétera? Ustedes van a buscar características semejantes o comunes y características diferenciales entre los conceptos. ¿De acuerdo? Es un análisis de los conceptos que buscaron. Segundo, va a comparar el objeto de la psicología con el de la psicometría. Busca cuál es el objeto de la psicología, cuál es el objeto de la psicometría y explíquelos. Muestre una línea de tiempo de la historia de la psicometría en los últimos 40 años. Estamos en el año 2025, me voy 40 años hacia atrás y empiezo a buscar en la red cuáles son los elementos que nos han alimentado en la psicometría en los últimos tiempos. Vamos a hablar de la importancia y aplicaciones de la psicometría en la psicología clínica. ¿Qué es un test psicológico? ¿Cuáles son sus características? Ya dije unas definiciones, busquen otras adicionales y definen cuáles son esas características que definen esos test psicológicos. Indica la fundamentación teórica necesaria para el diseño y elaboración de test psicológicos en marco de investigación. Realice una tabla que muestre la comparación entre la teoría clásica de los test psicológicos y la
respuesta al ítem. Son dos teorías. Haga una comparación en qué consiste la aplicación y principales autores. Desarrolle una tabla comparativa entre los conceptos de dimensión, indicador y ítem o reactivo. Explique con sus palabras qué significa cada uno de estos tres conceptos. Investigue los requisitos necesarios para la elaboración de un cuadro de operacionalización de variables psicológica e investigue y muestre un cuadro de operacionalización de la variable psicológica de presión. Diga cuál es el especialista o autor del cuadro. Fíjense bien, esta pregunta tiene dos partes. En uno ustedes van a buscar el marco teórico de lo que conforma un cuadro de operacionalización de variables psicológicas. El cuadro de operacionalización de variables, si ustedes son profesionales graduados, habrán hecho necesariamente o muy alta probabilidad uno para sus trabajos especiales de grado. Pero en este caso yo lo requiero es con los elementos para variables psicológicas. Y luego usted va a buscar recomendación desde allá, busquen tesis, un cuadro de operacionalización de la variable de presión. Simplemente lo va a identificar, lo va a copiar y lo va a pegar en su trabajo, indicando cuál es el especialista y dónde lo obtuvo. Y ese cuadro debe tener coincidencia con la marco teórico que usted consiguió. ¿De acuerdo? Ese marco teórico tiene una serie de elementos de columnas y esas columnas deben aparecer en ese cuadro de operacionalización de variables que usted encontró. Dicho hecho, esto nos lleva a nuestra última pregunta. Por favor, sigan la secuencia para que el aprendizaje sea completo. Luego yo tengo todos esos conceptos. Ahora sí, voy a la estrella. Voy a buscar un test psicométrico. Usted va a buscar un test psicométrico, no uno proyectivo. ¿Se recuerdan la diferencia entre psicométrico y no proyectivo? Con aplicación a un adolescente, no a un adulto mayor, no a un adulto, no a un infante, a un adolescente. Importante considerar que disponga de información sobre el desarrollo estadístico del método, basado en el material teórico que nombré anteriormente y que complementan con lo que tienen en su sistema. Y deben describir lo siguiente: la definición del test, cuál es la estructura, y esa estructura está compuesta por la ficha técnica de la prueba, la descripción del constructo estudiado, si es depresión, si es, no sé, estrés, cualquier elemento que quieran estudiar, y su fundamentación teórica. ¿Qué quiero decir con ello? Que ese test tiene una teoría detrás, una escuela. ¿De dónde viene esa teoría? ¿Qué es lo que indica? Eso es lo que deben de desarrollar. La fundamentación metodológica y estadística de la estandarización de las pruebas, su grado de validez y confiabilidad basado en datos cuantitativos. Deben utilizar esa información. Además, deben mostrar y explicar las instrucciones específicas de aplicación, corrección y perfilación del mismo. Y deben mostrar el cuadernillo de preguntas. Deben seleccionar un test, no me seleccionen un test de 5 preguntas, de 7 preguntas, que eso es para primaria. Me buscan test que contemplen más de 15 preguntas. Por favor, tampoco quiero test de 200 preguntas que las hay. No quiero test de 180, de 100. Entre 15 y 30, 40 preguntas está bien. No se vayan con test más largos que eso. Usted debe mostrar entonces las preguntas en su trabajo. Mostrar y explicar la tabla de baremo. No es válido la presentación de los test si no tienen cómo los mido. Pero aquí no se trata de copiar y pegar, aquí se trata de que ustedes lean en varias fuentes, entiendan la información, escriban la información, peguen la tabla de baremo porque no la van a inventar, peguen las preguntas porque no las van a inventar, pero deben explicar el porqué de esa pregunta y el porqué de esa tabla de baremo. Por último, hecho esto, van a hacer una reflexión del aprendizaje o workboard. La reflexión se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. Después que usted hizo su trabajo, usted me va a contar qué fue lo que aprendió con ese trabajo. Y para ello se basa en el trabajo y los elementos que vio en su trabajo, más lo que le enriqueció a nivel personal de desarrollo del trabajo y los retos que le enfrenta. Se diferencian de las conclusiones del trabajo en que estas últimas se escriben en tercera persona. Yo a lo largo de la investigación aprendí, eso es reflexión. A lo largo del trabajo se mostró, eso es conclusión. ¿De acuerdo? Los temas en resaltado verde son los títulos que deben aparecer en el informe. No se requiere, insisto, la aplicación de test en un paciente, no es parte de la materia. Tampoco quiero que me busquen test resueltos y me los peguen en el trabajo. No, es marco teórico lo que se requiere. Yo les voy a dar una pista.
Fíjense aquí, considere los siguientes test psicológicos descargables. En esa dirección que la tienen en el sistema, tienen 150 pruebas psicológicas que pueden revisar o pueden buscar otras en la red. Por ejemplo, he encontrado estudiantes que particularmente por una situación personal, familiar, etcétera, o de un amigo, deciden estudiar un tema específico y no está dentro de estos 150 test, perfectamente pueden ir a acudir a la red, buscar un test que tenga un abundante material para completar el trabajo y lo desarrollan. No hay ningún tipo de problema. Yo le estoy dando una guía. Tampoco se trata, como me hacen algunos estudiantes, de que yo les doy el test y entonces el trabajo lo que hacen es pegar lo que yo les digo. Eso está malo. Se debe investigar, no se debe responder con lo que yo les estoy dando. Y a partir de aquí, lo que les muestro entonces son las normas de la universidad, algunos elementos teóricos de guía unidad de estudio 2 que simplemente dan información teórica, igual que la guía número 3. Una guía completa de psicometría básica, que es bueno que lo tengan en su biblioteca, que hace la psicometría, tipos de prueba y campos de aplicación en el video de YouTube que pueden verificar. Igualmente hay uno sobre la historia de la psicometría. Eh, Tienen una material sobre operacionalización de las variables psicológicas y tienen algunos videos adicionales sobre lo que es la psicometría. Adicionalmente, les dejo un material importante de Chilena León que habla sobre cómo trabajar con pacientes de 0 a 12 años. Eso no es el caso nuestro, pero lo pueden guardar para su biblioteca personal. E igualmente, un material cómo trabajar con pacientes o adolescentes o adultos mayores. Recuerden que no hay aplicabilidad, es material que les estoy dando adicional para que lo tengan. Y tienen un video adicional sobre cómo se aplican pruebas psicológicas y su clasificación. No me peguen el link en el trabajo, no me vengan a decir el baremo está en el link tag. No, tiene que estar toda la información contenida en el archivo Word que van a entregar. En cuanto a las referencias bibliográficas, les comentaba, se deben utilizar fuentes confiables de investigación en el área de la psicología, páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, blogs personales o páginas de informaciones similares, y fuentes de investigación de inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Por lo tanto, no son válidas para la investigación. Por favor, utilicen eso como información genérica, pero no para el desarrollo del trabajo. Y debe describir la fuente según las normas APA. A continuación, entonces hablaremos sobre nuestra actividad sumativa número uno. Esta actividad, básicamente, contiene una serie de elementos que incluyen la portada institucional, la introducción en una página, por favor, cuartilla, no en un párrafo, en una página. Y la introducción básicamente lo que nos indica es de qué trata el trabajo y cómo voy a atacar el trabajo. Y eso lo hacen en una página. Desarrollo teórico, que son las 10 preguntas, las 9 preguntas que le hice anteriormente. El desarrollo del test psicométrico, la pregunta número 10. Y la reflexión del aprendizaje en una cuartilla o página, no un párrafo, por favor, de lo que yo aprendí en primera persona. Las conclusiones en otra cuartilla, las referencias que deben seguir las normas APA y se debe utilizar en el trabajo letra 2 interlineado 1.5. Una acotación, no sé por qué el periodo pasado hubo como 3 estudiantes que presentaron sus trabajos, que son informes técnicos, todo centrado, todo el trabajo centrado. No sé de dónde obtuvieron esa formación, pero en forma técnica los trabajos no se presentan centrados, por favor. Tampoco es entre párrafo y párrafo dejar un espacio de por medio, no. Se trabaja con letra Arial 12, interlineado 1.5, los márgenes son 4, 4, 3, 3, el estándar que utiliza la Bicentenaria, y en ese contexto deben trabajarlo, ¿ok? Criterios de evaluación. Los 6 primeros elementos valen 15 puntos cada uno. Sigue instrucciones, organización coherente de la información, calidad de la información del estudio psicológico reseñado, desarrollo del test psicométrico seleccionado, reflexión del aprendizaje, conceptos y terminología. Repito, cada uno vale 15 puntos. Y la relevancia del conocimiento psicológico generado vale 10 puntos. Todo esto está indicado en la rúbrica que está cargada en el sistema de cómo se evalúa cada uno de estos puntos. Les recomiendo que los lean para que sepan qué es lo que deben tener o contener en su trabajo y puedan puntearlo la mayor cantidad de puntos posible buscando la excelencia del 100.
La fecha de entrega va desde el 9/5, que empezamos el periodo, hasta el 1/6. Eh, Importante indicar que es hasta la medianoche. Por favor, tráncese como meta, hágalo hasta 30, no recuerdo si mayo trae 31. No lo dejen para el primero. ¿Por qué? Porque falla internet, falla la luz y vamos a tener problemas. Entonces, tarea que no se entregue en ese periodo, ya pasado en periodos anteriores, señores, no vale llorar, no hay excusa. Simplemente el trabajo tiene cero. La coordinación no permite las entregas tardías y nosotros seguimos las instrucciones de la coordinación. Entonces, por favor, eh, hagan lo que les recomendé desde un principio. Dudas, preguntas o cualquier inquietud, tenemos el foro de dudas. La mensajería la reviso todos los días. Cualquier pregunta, con todo gusto, diariamente reviso y la voy contestando. Y nos queda un encuentro síncrono que nos vamos a ver la próxima semana. Aquí tienen mis datos de Twitter, de Instagram, por si acaso quieren seguir. Pero básicamente lo que quiero decir es que por el periodo que estamos desarrollando, estoy en perfecta comunicación con ustedes, me escriben y yo con todo gusto les contesto. Simplemente les hago la acotación, por favor, hagan lo que yo le denomino preguntas inteligentes. ¿Qué quiere decir una pregunta no inteligente? Profesor, no entendí nada. ¿Qué significa no entendí nada? Cuando empiezo a preguntar, es que no entendí la pregunta 4 de la sumativa. Ah, eso no entender nada. ¿De acuerdo? Seamos específicos en lo que preguntemos. La idea es que podamos analizar, estudiar y luego generar dudas, que con todo gusto, repito, las respondo. Eh, Termino esta parte, vamos a decir, de desarrollo teórico. Voy a iniciar las preguntas inmediatamente y al final, por favor, les voy a dejar el reto para la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, agradezco la participación, la paciencia y nos vemos en otra oportunidad. ¿Dudas? Con respecto a la duda, Delia Márquez me pregunta por acá, profe, la pregunta 9 no me quedó clara. ¿Puedes repetir, por favor? Con todo gusto. La pregunta 9 trata justamente de lo que es la operacionalización de variables. En esa pregunta hay dos partes. Uno, usted me debe describir de qué o cómo se construye una tabla de operacionalización de la variable, de variables psicológicas. Y luego que usted encontró ese marco teórico de cómo se construye una tabla de operacionalización de variables, repito, psicológica, usted va a buscar en tesis una tabla de operacionalización de variables de la variable de presión. Simplemente debe constatar que la parte teórica que desarrollé coincide con lo que me está mostrando X autor. ¿De acuerdo? Cuya tabla estoy copiando y la pego en el trabajo, pero debo indicar cuál es el autor, porque si no es plagio. No sé si Delia te quedó claro, puedes abrir el micrófono y repreguntar si lo deseas. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Saludarle. Profe, no sé, se escuchaba entrecortado la, la explicación y entendí de que nosotros íbamos a tomar como un ejemplo de una tesis y nosotros íbamos a analizar ese cuadro en la pregunta 9, donde vamos a trabajar Bueno, el cuadro de variable psicológica. Vamos a primero, investigar, vamos a mostrar el cuadro y posteriormente vamos a dar como nuestro propio análisis de lo que estamos haciendo de ese cuadro. no. Fíjate que añadiste todo un contexto que yo no dije. Repito, primero averiguo cómo se construye una tabla de, ¿cómo se llama? De operacionalización de variables psicológicas. Luego que yo tengo el marco teórico, voy a buscar un ejemplo, Ajá. una tesis de la variable de presión. Y ahora sí, voy a ver que mi tabla que conseguí coincide con el marco teórico que yo tuve. ¿Ok? No tengo que Ok, explicar más listo, nada. profe. Entonces, Simplemente es ver que si me dice el marco teórico, usted tiene que tener 5 columnas, yo tengo esas 5 columnas. ¿Ok? ¿Me ok, expliqué? está bien, gracias, ¿De profe. acuerdo? No hace falta hacer un Sí, análisis de la tabla para confirmar que.
Aquí hay unas personas que están en plena libertad, les gusta tanto el tema al final que desarrollan su propia tabla de operacionalización de la variable. Estudian la variable de presión, en este caso, que es la que solicito, y desarrollan su propia tabla. Es válido, ¿ok? Es perfectamente válido. Lo único que tienen que indicar que es elaboración propia. ¿De acuerdo? Claro, Delia. Sí, profe, de acuerdo, claro. Gracias, Perfecto. profe. Oli me está preguntando, buenas noches, profesor, ¿normas APA de qué año? De este año, 2025. La página web se actualiza todos los años, ¿ok? Si ustedes entran a apa.com, ya tienen las normas 2025. 2021, Andrea, no, 2025. Oli, ¿por qué le hace caso a Andrea? Ok. ¿Quedó claro, Oli? Andrea, el archivo está en la página del aula virtual. Sí, yo, efectivamente hay uno del año 2021, pero utilicen el año 2025 que en la bibliografía está la referencia, ¿de acuerdo? Simplemente entran a apa.com y ven la última actualización. Eso lo actualizan todos los años. Lo que pasó fue que yo logré ¿cómo se llama? El documento del 2021 impreso, pero lo pueden hacer. Eliani me pregunta, ¿usted nos comparte esa presentación? Sí, la puedo compartir, la subo en la red junto con el video que están presentando, no hay problema. ¿De acuerdo? No es información secreta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pueden abrir el micrófono también, no hay problema. Grecia, mañana, en este momento yo tuve que venir de emergencia a Caracas por una situación familiar. Normalmente lo hubiera subido ahorita mismo, pero estoy en el pasillo de una clínica, los vigilantes me pasan a cada rato y me ven feo. Entonces, intento subirla mañana en la noche, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Repito, no hay problema, pueden ir revisando y van preguntando a medida que van desarrollando el trabajo, ¿sí? ¿De acuerdo? Para eso, de eso se trata. Ok, veo que hemos incrementado 29 personas. Aquí hay otra pregunta. Andrea. Entonces, profe, para concluir, todo es teórico, o sea, no hay que diseñar ningún test como tal, todo es relación a la teoría de cómo hacer el test en el marco de todo el punto. Es correcto, Andrea, así lo entendiste y así es. Ustedes no van a desarrollar un test, ustedes no van a aplicar un test, ¿de acuerdo? Ustedes van a estudiar un test y van a aprender cómo se estudia un test, para que el día de mañana sea la variable que ustedes quieran estudiar, ustedes sepan qué es lo que deben averiguar en un estudio de un test psicológico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Eh, Voy a hacer una acotación con respecto a la bibliografía, me permite un minuto más. Ustedes pueden tratar de engañarme, sí, pueden tratar de engañarme. Suerte con ello, a ver si lo consiguen. ¿Qué quiero decir que es engañar al profesor? Engañar al profesor es aplicar inteligencia artificial o copiarse el trabajo, etcétera, etcétera. Puede ser que me engañen. Más de una vez he agarrado trabajos copiados y tienen cero los dos. Más de una vez he agarrado trabajos con inteligencia artificial. Agarro como 10 por periodo, para que ustedes tengan idea. Este, Repito, me pueden intentar engañar y suerte si lo logran. La pregunta es, el día de mañana cuando tengan un paciente un grado de depresión mayor que esté a punto de suicidarse, lo van a engañar. Van a aplicar inteligencia artificial para ayudarlo a que no se tire del balcón. Si lo pueden hacer, apliquen inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, el reto que yo les estoy lanzando, reto número uno es, señores, lean, aprendan con este trabajo. ¿De acuerdo? Aprendan. Y aprovechen la experiencia que está de este otro lado de la pantalla para aclarar todas las dudas que puedan surgir, que con todo el gusto del mundo estoy acá para ayudarles y la de sus demás profesores. Pero no se engañen, o sea, si es tener un título de psicólogo por tenerlo, buena suerte con inteligencia artificial, que la máquina aprende y ustedes se quedan con el título. Pero repito, que no se les pare un paciente en un estado grave de depresión porque no van a poder salvar esa vida. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí disculpen. Manaura me estaba haciendo una pregunta aquí. Profe, ¿una vez entregar la actividad es definitiva la nota o tendremos una oportunidad más? No, la actividad se corrige una sola vez y la única oportunidad que tienes es el cuestionario adicional. Gracias, Tania.
Andrea, bueno, profe, la idea no es engañarnos, es aprender en realidad. Lo que debemos aprender somos nosotros. Usted ya aprendió. No, Tani, Andrea, perdón, usted está bien equivocada. Yo aprendo todos los días del mundo. ¿Ok? Yo todos los días del mundo doy gracias a Dios porque algo aprendo. Entonces, aprendo de ustedes con sus preguntas. Hay veces que me hacen preguntas que, no, y con la misma actividad, Andrea. A veces me hacen preguntas y me quedo pensando, ya voy, este punto de vista no lo había visto, y qué bien, y no sé qué, y desarrollo algo diferente. Entonces, esto es ganar-ganar, esto es una relación ganar-ganar. Yo aprendo y ustedes aprenden, ¿de acuerdo? Entonces, mi reto es, aprendamos, ¿de acuerdo? Sí, Andrea, soy bonito, eso dice mi mamá. ¿Oíste? Ok, dicho esto, y perdona lo jocoso del momento. Eh, Creo que hay una manito levantada. ¿Quién fue? Disculpe. Manaure, ya contesté tu pregunta. O si quieres abrir el micrófono, con todo gusto. Listo, profe, era esto la que había leído sobre la actividad formativa. Y en este Perfecto. caso, sí, Gracias. eh, Gracias por la pregunta. Listo, entonces. Si no hay más preguntas, entonces doy por finalizada la parte de preguntas y ahora viene el reto. ¿Ok? Gracias a ti, Wilmer. Eh, Les voy a mandar una tarea, por favor. Si necesito en este momento, mientras estoy hablando, busquen papel y lápiz o la notan en la computadora, en la tablet o en el teléfono, como ustedes quieran. Pero anoten. Necesito que anoten. Si no pueden anotar, siempre vean el video y rescaten las preguntas. Esta tarea no va punteada, no es una tarea evaluada, más sí revisada. La próxima clase, después de la clase teórica que voy a dar, vamos a discutir esta clase. ¿Ok? Prepárense por una clase de 2 horas, 2 horas y media. No es una clase de 40 minutos ni de 1 hora, ¿de acuerdo? Es una clase de 2 horas, 2 horas y media. Entonces van con sus sanguchitos, sus refresquitos, su vasito y nos vamos a divertir. Y nos vamos a divertir no porque va a ser jocosa la tarea, sino porque les voy a dar contenido de vida, contenido de aprendizaje para el futuro psicólogo que son. La tarea mm, va a sonar ilógica, no le busquen la lógica ahorita, esa lógica la vamos a conseguir la próxima semana. La tarea, al azar, yo voy a preguntar, no sé, Andrea, léeme tu tarea, la pregunta número uno. Wilmer, léeme tu tarea y en fin, al azar voy preguntando. Si después que yo hago una ronda de 3, 4 preguntas, eh, hay un enfoque diferente, le pregunto a ustedes, ¿hay alguien que haya escrito algo diferente a lo que más o menos plantearon los compañeros? Y en ese sentido, ustedes se abren el micrófono y me dicen, yo, profe, ok, lea su tarea. Y luego de ese proceso, vamos a concluir el porqué de esa tarea. ¿De acuerdo? Y después vamos a la segunda pregunta y vamos a hacer el mismo proceso y después vamos a concluir el porqué de esa tarea. Y después vamos a unir esas dos tareas para ver qué fue lo que aprendimos. De eso se trata. ¿Sí? Entonces, si ya tienen lápiz y papel, voy con la primera pregunta. La primera pregunta deben anotarla textual, como digo. La voy a repetir 3 veces, lento, y la deben anotar tal cual. Porque la próxima semana voy a preguntar cuál era la pregunta. ¿Sí? Esta pregunta no tiene posibilidad de que me vuelvan a repreguntar. Simplemente la doy y no se vale repreguntar. Es tal cual el enunciado que les estoy dando. ¿De acuerdo? Entonces voy con la pregunta. Construya, construya su, construya su hombre o mujer ideal. Construya su hombre o mujer ideal. Repito. Construya su hombre o mujer ideal. No digo más. Esa es la primera tarea. Esa tarea la deben desarrollar visual, escrito, como ustedes quieran, pero me la pudieran proyectar. Yo le digo, cuando diga Andrea, Andrea me proyecta. ¿De acuerdo? Entonces, primera cosa. Le toman una foto, si la hacen a mano, recomendación hagan a mano. Y lo que hacen es tomar una foto y la proyectamos. ¿Ok? No trabajen más en hacer presentaciones en PowerPoint o en cualquier otro programa. Simplemente en hoja de papel y lo desarrollan. Construya su hombre o mujer ideal.
Dicho esto, vamos a la segunda tarea, o al segundo reto, disculpen. El segundo reto, si pueden ir anotando a medida que yo voy hablando, no es tan directamente formal como la primera pregunta. Y está compuesto de varios pasos. Lo primero, primerito, es que ustedes se van a ir a su cocina, y digo cocina, a la cena, algunos lo tienen en la sala, como ustedes quieran, y van a buscar su plato preferido, o sea, el plato físico donde ustedes comen. ¿Ok? No quiero, como me ha sucedido en algunos casos, que vienen estudiantes y me ponen un plato y me ponen un pabellón. A mí me hago con usted un pabellón. Yo no estoy pidiendo la comida, estoy pidiendo el plato donde usted coloca su comida. No vamos a hablar de comida, vamos a hablar del plato. ¿Sí? Ustedes buscan su plato. Después que buscaron su plato, en algún momento en su casa, en su habitación, donde se encuentren, van a buscar un espacio y un momento en el cual no hay gato, no hay perro, no hay niños, no hay esposo, no hay esposa, nadie que los moleste. Simplemente que estén aislados, que estén tranquilos. Que lo que se oiga es la respiración de ustedes, más nada. Un lugar iluminado, probablemente en una mesa, usted va a colocar su plato enfrente, se sienta, pone un lápiz y un papel al lado. Lápiz y papel. Lápiz y papel. Y va a hacer lo siguiente. Con ese ambiente de tranquilidad, vamos a respirar 3 o 4 veces en respiración profunda. Aquí voy a abrir el micrófono. En psicología, ¿qué es respiración profunda? ¿Cómo hacemos una respiración profunda? ¿Quién me lo explica, por favor? Cualquiera. Profe, inhalas y cuentas suavemente y exhalas, o sea, expulsas el aire suavemente en tanto tiempo, 5 minutos, 5 segundos, así. Ok, Pienso que es inhalar profundamente y exhalar. No sé si es desde el abdomen o desde, no sé cómo lo llama usted, respiración profunda. Pero son perfecto. varios diferentes. Perfecto, Mario. Gracias. Lo describiste perfectamente. No de minutos, ¿ok? Es una respiración Oli, me coloca consciente, es También consciente. se puede utilizar, profesor. Perdón, dime, Luis. Buenas noches, profesor. Ajá, Luis, ¿qué Ok, comentaste? Disculpa que no te muchas escuché. veces los ejercicios de respiración se utilizan, Luis, que los disculpa, ejercicios de explícate. respiración se Ajá, utilizan en formas pausadamente. ujú, perfecto. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok. Cuando estamos hablando de ejercicios de respiración profundo, cuando inhalamos y hacemos ejercicios donde podemos tomar 5 a 10 segundos reteniendo el oxígeno, la respiración y volviendo a exhalar en forma pausada, podemos entrar en unos procesos de meditación. Se utiliza Perfecto. mucho para en ciertas técnicas para aliviar procesos de ansiedades y esas técnicas que, digamos, son importantes para las personas que sufren de depresión o ansiedades. Perfecto, Luis, agradecido. Luis, disculpa, Lo qué me escucha, profesión aló. tienes? ¿Me escuchaste, Luis? ¿Qué profesión tienes, Luis? Yo soy abogado y soy Ah, licenciado en ciencias policiales. ok, perfecto. Tienes buen discurso. Está bien. Pero lo describiste Ok, perfectamente, Luis. Gracias. Sí, Oli perfecto. coloca la respiración consciente de manera profunda y Irma da en el clavo, es desde el diafragma. Perfecto. Entonces, yo voy a inspirar. Mantengo 2 o 3, 4 o 5 segundos, lo que puedan, la respiración y voy a expirar. Pero cuando yo inspiro, no solamente voy a llenar pulmones, sino que, como comenta Irma, desde el diafragma voy a llenar el estómago de aire, contengo el tiempo que yo quiera y exhalo. Normalmente uno inhala en un tiempo y exhala en 2 o 3 tiempos. Hay diferentes técnicas, la que ustedes se sientan más cómodos. Pero Luis dio en el clavo. Yo no estoy buscando un estado de meditación trascendental, ni mucho menos, ni que separemos nuestra alma del cuerpo y viajemos en forma por el universo, una forma espiritual. Yo lo que estoy buscando es simplemente relajación. Es que si venimos acelerados, nos calmemos.
Cuando ustedes hagan ese proceso, dos, tres, cuatro, las veces que necesiten y estén relajados, no tengo ruido, no tengo ningún elemento distractor, no tengo el televisor prendido, no ando con los audífonos puestos, el teléfono está apagado, por favor, ¿ok? Ese proceso de meditación, no lo comenté, lo voy a realizar con los ojos cerrados. Cierro los ojos, inspiro, expiro, las veces que yo quiera, me siento en paz, me siento en calma con el universo, conmigo mismo, como ustedes quieran interpretarlo. En ese momento, abro los ojos, veo el plato y la tarea es describir el plato. Esa primera impresión que ustedes se llevan ahí, agarran lápiz y papel y escriban, rácata, rácata, rácata. Y eso es lo que me van a presentar. ¿Quedó claro? Sí, se puede inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Sí, sí. Es válido. ¿Ok? ¿Se entendió? Por favor. Entonces, ojos cerrados, Sí. relajados, abro los ojos y anoto rápido y furioso todo lo que me venga de ese plato. ¿Sí? Voy a describir 100% ese plato. La descripción va a ser tal que ustedes lo van a hacer en dos formas. Me lo van a escribir, ¿sí? Pero adicionalmente al final me le van a tomar una foto al plato, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo le diga Andrea, y Andrea disculpa, pero cada vez que volteo y veo el chat, veo que es escrito. Andrea me dice, mi descripción del plato es esta, ta, 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 ta. Yo me debo imaginar ese plato, ¿verdad? Porque Andrea me lo está describiendo. Y luego voy a ver la foto que Andrea me va a mostrar de su plato, ¿de acuerdo? ¿Está clarita la pregunta? Sí, profesor, está claro. Ok. Ahora, repito, no le busquen sentido a por qué esas dos preguntas. El sentido se lo vamos a dar en la próxima clase. Los invito, los reto a que asistan a mi próxima clase. Ahorita vemos 27, somos 40. Entonces, no, Andrea, no influye. Sería interesante. Ya recuerdo que te voy a preguntar la próxima clase. ¿Oíste? Me lo recuerda por si acaso se me olvida. No, pero no hay de ninguna forma. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí me interesa, por favor, háganla. ¿De acuerdo? Si no la hacen, no hay problema. Trabajamos con el material que hayan hecho los compañeros, pero lo importante es que aprendan, que lo desarrollen, que vivan la experiencia. ¿Sí? ¿Están retados? Están retados en dos formas. Uno, una sumativa uno, larga, pero productiva. Va a ser interesante y les va a dejar aprendizaje de carrera. Dos, una experiencia de vida. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Espero que esas dos experiencias paguen la materia que están aprendiendo en este momento como una forma de crecer profesionalmente. En una materia que, repito, van a utilizar de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Así me gusta, Luis. Vamos al reto. Retados entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Les agradezco la asistencia y repito, la próxima clase va a ser más extensa. Será de 8 a 10 de la noche, algo así por el estilo. ¿De acuerdo? Hasta que veamos y entendamos ese reto y esa clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo. Nos vemos entonces. Que tengan una feliz noche, que descansen y nos vamos en una semana. Repito, el chat está abierto para cualquier inquietud y pregunta que tengan. Y mañana en la noche publico el video y le subo las láminas también. ¿De acuerdo? Que pasen una buena noche todos. Hasta luego.